Un buen momento es el que vive Colombia, con ocasión del cambio de mandatario, que genera siempre una expectativa, genera siempre una ilusión. Señor presidente, ¿qué le ha aportado Caracol a la historia de Colombia? Pues mucho, Darío. Yo soy consciente, además como ciudadano, que los medios de comunicación y la independencia de los medios es fundamental en una democracia. Yo creo que acercar los sucesos al ciudadano, primero transmitiendo la información y después permitiéndole analizar las situaciones, generan un gran valor en la sociedad. Entonces yo creo que Caracol, pues sin duda ha sido casi que la piedra angular por muchos años de lo que ha sido la información que recibe el ciudadano diariamente. En los lugares más apartados del país ha sido la conexión del ciudadano con los sucesos y la forma en la que los sucesos se analizan e impactan en la vida cotidiana. Por eso para mí ver no solamente que son 70 años de vida empresarial, sino 70 años de informar a la ciudadanía, me parece que deben ser celebrados por todos los colombianos. ¿Cree usted que la radio en general y Caracol en particular han cumplido con la compleja y difícil misión y responsabilidad social? Sí, yo creo que sí. Como todo, Darío, pues obviamente hay épocas donde puede haber más fricciones entre el poder y los medios, pero yo creo que siempre ha sobresalido esa independencia. Y me parece que la radio en Colombia es muy poderosa comparada con otros países. Yo tuve durante muchos años la ocasión de trabajar en distintos lugares de América Latina cuando estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, y a mí me sorprendía el poder de la radio en Colombia. La radio realmente es el principal medio de información, la ciudadanía se conecta, está todo el día en las actividades que se van desarrollando, siempre hay un radio prendido, siempre hay una conexión con las noticias. Entonces me parece que eso es de enaltecer también en nuestro país. Y a pesar de las nuevas tecnologías, la radio sigue siendo dominante en toda Colombia. Me parece que eso también es algo que nosotros debemos valorar como sociedad. Y algo que también me ha gustado mucho en la evolución de la radio en vivo es que cada vez hay más polémica. Entonces no es solamente presentar la noticia, sino propiciar la polémica de la noticia con personas de distintas ideologías o distintas orientaciones, y eso también le permite al ciudadano formar su criterio. Bueno, mis compañeros, desde luego, los que siempre hemos estado aquí en los últimos años en este equipo de trabajo, Juan Lozano, que es el director del MAS, que está acompañándonos desde hace un par de años, este prestigioso canal, integrante también, forma parte de la mesa de trabajo de Caracol, también nos acompaña, y hemos invitado a quien fuera parte y sigue siendo parte del corazón, el director de La Luciérnaga, Gustavo Gómez, a que nos acompañe. Muchas gracias. Ya en la entrevista, porque yo los veo ansiosos, todos están con ganas de preguntar. Pero ¿sabe que voy a decir una cosa? Usted le preguntó a Yamida ahora, y esa anécdota que es bellísima, yo no conocía bien lo del tema de la Semana Santa. Yo diría que sin 6 AM, 9 AM no hubiéramos tenido lo que tenemos hoy en distintos momentos del día. La Luciérnaga. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en la época del apagón. En la época del apagón, la Luciérnaga fue definitiva. Pues era todo. Era el lugar donde uno se informaba, donde uno se reía, donde se hablaba de deporte, de cultura. Y eso, a mi modo de ver, también cambió las franjas de la tarde en la radio. Las franjas de la tarde y en la noche eran franjas muertas, de música, otra cosa, pero tener actividad de diálogo y de polémica era prácticamente inexistente. Y le confirmo, presidente, que nuestro director emérito Hernán Peláez estará con nosotros esta tarde en La Luciérnaga. De una vez les doy la primicia a los oyentes de Caracol de 6 AM. Es un día de reconciliación y de cariño total. Bueno, presidente, a ver, me corresponde como veterano de este grupo abrir la plaza. ¿Con fanfarria o sin fanfarria? No, sin fanfarria, mejor para que vamos entrando en calor. ¿Usted qué cree, qué atribuye cuando apenas faltan 3 o 4 días para que cumpla el primer mes al frente del gobierno, que su popularidad no sea la que otros mandatarios han tenido un mes después de haber llegado a la Casa de Nariño? Darío, yo creo que primero veníamos de unos años muy duros de polarización política en el país, y además yo creo que la campaña también tuvo ahí bastantes fricciones, y quizás eso pueda explicar que no hay una luna de miel como se conoce tradicionalmente, pero sabe que a mí eso no me obnubila y no me preocupa por una sencilla razón, porque
porque siento que de alguna manera no se le está regalando nada al nuevo gobierno. Es decir, el nuevo gobierno tiene que todos los días ganarse el afecto de los ciudadanos, ganarse el respaldo y la confianza de los ciudadanos con sus ejecutorias. Y a mí eso me parece positivo. Mire, ¿qué veo yo de este nuevo gobierno? Primero vamos a tener un gobierno de 4 años. Entonces ya el hecho de llegar a la presidencia y no tener frente a los ojos del presidente una expectativa de reelección, pone sobre la mesa la urgencia de hacer las cosas que el país necesita de manera institucional y para garantizar políticas de Estado. Y eso también permite que el presidente de la República convoque rápidamente a grandes acuerdos nacionales. La semana pasada que logramos esa reunión tan valiosa, donde después de la consulta dijimos, bueno, ¿cómo podemos todos ponernos de acuerdo para sacar adelante una agenda y un paquete? Me parece que es algo que le sirve al país. Y la expectativa además que yo tengo es que podamos hacer eso frente a otros temas. Así como tenemos que lograr un acuerdo frente a la lucha contra la corrupción, es muy importante generar ahora un acuerdo sobre la equidad, sobre la justicia social, sobre cómo vamos a lograr esas conquistas en materia de justicia social y cómo las vamos a financiar y cómo las vamos a mantener. ¿Te sintió cómodo con Timochenko en la reunión? Darío, yo soy una persona que creo en la democracia, creo además en la institucionalidad. Allá estuvieron todos los representantes de los partidos y a todos los representantes de los partidos les di exactamente el mismo saludo, el mismo trato y la misma invitación a construir. Hoy tenemos los colombianos que preocuparnos es por el futuro. Tenemos que entender lo que estamos viviendo hoy y cómo lo que estamos viviendo hoy tiene que servir para construir futuro. Entonces, eso para mí fue muy valioso. Y lo otro es que era una reunión donde podíamos, en medio de las diferencias, encontrar puntos comunes. Yo dije mucho a lo largo de la campaña, concentrémonos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Yo no estoy mirando ahí solamente personas, estoy mirando la institucionalidad. Y quiero seguir invitando a la institucionalidad para construir. Presidente, diera la sensación de que no todos los ministros estaban preparados y hablando el mismo lenguaje que el suyo. Para arrancar, se lo pregunto por el caso del ministro Carrasquilla, que ha dado puntadas de lo que podría ser el proyecto de reforma tributaria, pero no ha presentado el proyecto de reforma tributaria. Porque ha dicho que quiere un Sisbén para los ricos, y eso no cayó bien. Porque adicionalmente se le está recordando desde distintos sectores los llamados bonos Carrasquilla. ¿Es verdad que usted se molestó cuando él hizo esas primeras aseveraciones? Darío, yo creo primero que aquí cuando empieza un gobierno que hay que tener claro. Primero, las prioridades. Nosotros siempre hemos hablado de reactivación económica. Yo nunca he centrado la discusión en un debate que se llame reforma tributaria, sino reactivación económica. Nosotros tenemos una economía que, si bien se compara con América Latina, está creciendo por encima de muchos países, pero es un crecimiento lejos del que deberíamos tener para, de manera vigorosa, expandir la clase media, mejorar las condiciones de equidad, generar la inversión que se requiere. Entonces, por ejemplo, para mí mi obsesión es reactivación. ¿Qué implica reactivación? Primero, este país está muy afectado por la informalidad. Es que cuando una persona está en la informalidad laboral, no puede soñar con una casa, no puede soñar con un carro, no puede soñar con unas vacaciones, no puede soñar con la educación de sus hijos porque no tiene unos ingresos predecibles. Y entonces, ¿quién formaliza en una economía? Pues los micro, los pequeños, los medianos empresarios son más del 90% de las empresas del país. Y obviamente pues los grandes también. Pero para que ellos puedan formalizar necesitamos que las empresas salgan muchas veces de esa asfixia regulatoria y tributaria. Por eso tantas veces dije, hombre, hay que bajarle la carga a los que generan empleo, pero obviamente motivándolos a que lo hagan. Y de otro lado, yo creo que ahí hubo unas malas interpretaciones y quizás, Karen, de pronto faltaron explicaciones. El ministro Carrasquilla utilizó esa frase llamada el Sisbén de los ricos. Y muchas personas piensan, claro, es que Carrasquilla lo que quiere es subsidiar a los ricos. No, realmente lo que Carrasquilla ha querido decir, y el Sisbén no es un mecanismo de entrega de subsidios, es un mecanismo de selección de beneficiarios. Y lo que el ministro estaba tratando de decir es, oiga, identifiquemos a unos ricos en Colombia que no están pagando lo que deberían pagar. Y eso es verdad, existen.
Existen en el país. Equivocó en el lenguaje, en la presentación. Seguramente, pero mire el propósito del mensaje de él. El mensaje de él es que hay personas en Colombia, Darío, que ganan mucho dinero y no están tributando lo que deberían tributar. Entonces, y de hecho la evasión de renta en Colombia es muy alta. Es una evasión de más de 10 o 15 billones de pesos. Y allí, por ejemplo, mire cosas que hemos encontrado. Hay cerca de 10.000 colombianos que pueden estar ganando cerca de un poco más de 50 millones de pesos al año, cuya tasa efectiva de tributación termina siendo menos del 10%, porque primero registran unos ingresos salariales y lo demás no entra en la base gravable. Y lo que nos hemos dado cuenta es que simplemente pagando un poquito, hoy están pagando 2 o 3 millones de pesos mensuales de impuestos. Si pagaran 5, eso le permitiría que la nación tuviera 3 billones de pesos de ingreso en el país. Y con esos 3 billones podríamos inclusive bajarle la presión tributaria a la micro, pequeña y mediana empresa en el país un poquito para estimular la generación de empleo. Son formas de equidad. Yo he dicho públicamente, la última palabra sobre el programa de reactivación económica la tiene el presidente antes de ser presentada. ¿Por qué? Porque a mí no me parece sano que nosotros le generemos un daño a la clase media emergente que está saliendo con ímpetu y mucho menos a las personas más vulnerables. Presidente, a propósito de todos esos temas y de olla raspada, las cifras que su propio gobierno ha manejado están recogidas en un reportaje de Portafolio donde dice que faltan cerca de 25 billones para financiar los programas sociales del gobierno, los programas en los distintos campos de inversión social. ¿Cómo va a manejar ese desafío presupuestal? ¿Cómo va a resolver el hueco que dejaron en temas importantísimos en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia de educación? ¿Cómo encarar ese faltante billonario que se recibió? Doctor Juan, mire, el punto de partida de esta discusión, y esto es bien interesante porque en el espectro político mucha gente dice, bueno, pues que resuelva el gobierno. Y resulta que la decisión es institucional del gobierno y también del Congreso de la República. Sin agregar un solo peso para financiar programas de mi programa de gobierno, nosotros nos hemos encontrado con muchos programas sociales desfinanciados o con financiamiento insuficiente. ¿Cómo cuáles? La continuidad del programa de alimentación escolar, necesitábamos garantizar los recursos. Los kioscos Vive Digital, los programas de vivienda de interés social e interés prioritario, los acueductos rurales, los programas que teníamos sencillamente para mantener la continuidad del régimen subsidiado. Entonces, lo que tenemos que resolver en este momento es garantizarle el financiamiento permanente a esos programas sociales. Y a mí me parece que esa discusión tiene que ser sincera, porque el Congreso de la República tiene que entrar a discutir el presupuesto del 2019. Y el presupuesto que recibimos, el servicio de la deuda subía de 18 billones a 36 y la inversión pública se reducía en 6 billones de pesos. Entonces hay que sentarse con el Congreso y decir, bueno señores, pongámonos serios acá y definamos cuánto nos va a costar la red de seguridad social en el país, cuánto vale y vamos a asignarla. Y por otro lado, el gobierno puede hacer un manejo financiero de la deuda y los vencimientos. Pero aquí se trata de garantizar los recursos para que esa red social funcione en medio de dos desafíos. Un desafío de unos programas que se han denominado programas de posconflicto, que es para garantizar la llegada de la inversión social a regiones del país golpeadas por la violencia. Y por otro lado, una crisis migratoria que todos los días está demandando recursos en la salud, en la educación, en el empleo. Entonces, yo lo que espero es que primero, con el principio de responsabilidad fiscal que tenemos, podamos sentarnos con el Congreso ahora a resolver. Primero, sentarse a palos secos sin mermelada. Tiene que ser sin mermelada, doctor Juan. Pero con recursos. Pero déjenme, cerremos este primer tema y paso a la mermelada. Entonces, la conversación tiene que ser, señores, este es el Estado para mantener los programas sociales existentes. Y yo estoy dispuesto a sacrificar iniciativas mías en aras de que le garanticemos la red social a los colombianos. Pero Congreso, definamos las fuentes y definamos cómo hacemos el diseño para que sea equitativo, progresivo y eficiente, que lo pide la Constitución Nacional. Eso para cerrar ese tema. Y el tema mermelada es otro. La relación con el Congreso, yo lo he dicho, quiero tener la mejor relación. Tiene que ser una relación de proyectos, de agenda legislativa, de beneficios para los colombianos, pero no podemos seguir con una cultura transaccional. ¿Y si lo bloquean?
Darío, ese riesgo está, pero lo que no podemos es simplemente por el pragmatismo caer en perpetuar una conducta transaccional, porque al final del día pierde la nación. Mire lo que han sido las denuncias de los últimos días de FONADE. Mire lo que pasó ayer, por ejemplo, en el ICA. Yo leía esta mañana uno de los diarios económicos, ayer capturas en el ICA, y en el ICA veíamos cómo se estaban negociando licencias de movilización. ¿Por qué? Porque se ha dejado que muchas de las dependencias del ICA se capturen por la política. Entonces, lo que espero es tener relación clara y fraterna con el Congreso sobre proyectos. Yo fui congresista, yo estuve allí y mis compañeros saben que jamás pasé a una relación transaccional con el gobierno, y siendo oposición fui ponente de proyectos del gobierno cuando le servían al país. Entonces lo que yo les digo es, yo reconozco que ustedes quieran movilizar recursos para las regiones. Muy bien, hagámoslo transparentemente, hagámoslo en el marco del presupuesto de inversión, hagámoslo en el marco del presupuesto regionalizado, pero no convirtamos esto en el intuitu persona por debajo de la mesa donde se manejaban relaciones transaccionales, porque eso perpetúa la corrupción en Colombia. Presidente, le hablo un poco más allá de la macroeconomía, de la gente de a pie. Usted prometió en campaña que no iba a haber más impuestos y ahora su ministro de Hacienda está hablando de gravar prácticamente toda la canasta familiar con un IVA del 21%. ¿Cuál es la realidad de eso? No, hay dos cosas, Darcy. Primero, yo siempre dije bajar impuestos y mejorar ingresos de los trabajadores. Lo dije en los comerciales, lo dije en mis discursos. Y realmente hacia allá es donde quiero apuntar. Bajar la carga tributaria a los que generan empleo para que generen más empleo y eso permita mejorar ingresos de los trabajadores. Segundo, el ministro de Hacienda nunca habló de IVA del 19% para la canasta familiar. Yo quiero plantear simplemente, no porque lo vayamos a hacer, pero yo quiero plantear simplemente aquí un tema sobre la equidad en el IVA, para que lo hablemos los que estamos aquí en la mesa. Cualquiera de los que está aquí en la mesa se va ahora a Carulla a hacer mercado, coge su carrito y empieza a echar en la canasta todos los productos que va a ir a pagar en la caja. Y cuando usted llega a la caja, a Darcy Quinn, cuando paga con su tarjeta, le pasan los productos que tienen IVA cero. Entonces, a Darcy Quinn, que está en el estrato 6 o estrato 25, porque estrato malo y que le están dando a Darcy. Óigame, Darcy, entonces cuando pasas todos tus productos, por concepto del IVA cero, de los productos exentos, Darcy Quinn termina recibiendo por parte del Estado prácticamente 200.000 pesos. Y doña Bertica, que está en el estrato 1, que va a ser el mismo mercado y pasa la canasta, ella acaba recibiendo 25.000. Entonces la pregunta es, entre 200.000 de Darcy y 25.000 de doña Bertica, ¿no será que podemos buscar una manera donde el IVA pueda ser más eficiente, más progresivo y más equitativo? Y una de las cosas que en otros países ha funcionado ha sido la devolución a través de las redes de seguridad social o a través de tarjetas bancarizadas anticipadamente. Si vamos a llegar a eso, en este momento, como he dicho, la última palabra la tengo yo. Y lo he dicho con el gobierno. Yo quiero revisar el paquete de reactivación. Pero me parece que tener la discusión sana sobre el tema de la equidad en el IVA me parece que es necesario en una democracia. Hoy veía varios editoriales en la prensa económica hablando sobre eso. Inclusive leí el editorial de Portafolio y me llamó la atención. Vi también una columna en el diario La República sobre eso. La discusión sobre si realmente estamos siendo equitativos en el IVA a mí me parece importante. Presidente, mucha gente está comenzando a sentir un golpe de la seguridad en las regiones. El doctor Juan Lozano en su columna hablaba un poco del mal que le están haciendo las FARC hoy a la paz, que le está haciendo a la paz, pues porque hay muchos desmovilizados, disidentes, personas que están dedicadas al delito, se crecen los zares del poder en las regiones y usted tiene esa responsabilidad de garantizarnos la seguridad. Si eso es así, ¿por qué no ha movido a nadie de la cúpula, ni de la policía, ni del ejército en general, de las Fuerzas Armadas? Gustavo, separemos dos temas. Primero, el ejercicio de la seguridad como comandante en jefe. Como usted se puede dar cuenta, en los últimos casi 30 días, lo que hemos hecho es estar en el territorio, mirar las zonas donde se están presentando mayores riesgos, tirar línea, como se dice coloquialmente, y hacer seguimiento y buscar resultados. Se lanzaron dos iniciativas. Una iniciativa que es el Plan Diamante. El Plan Diamante se ha articulado con las fuerzas militares y está en las regiones donde tenemos, digámoslo, mayor riesgo. ¿Qué se ha logrado en esos 30 días con el Plan Diamante? Primero, hemos logrado incautaciones récord. Segundo, hemos tenido capturas y neutralizaciones de cabecillas muy importantes de las redes de narcotráfico y redes de terrorismo de los grupos armados organizados.
Tercero, hemos mejorado las capacidades de despliegue y sobre todo la articulación que también se tiene que dar entre todas las fuerzas. Y por otro lado, se lanzó el plan El que la hace la paga con la Policía Nacional. Ese plan contiene 582 operaciones. Operaciones que además, tanto el Plan Diamante como el que la hace la paga, van de la mano con el concepto de la red de participación cívica, que nos ha permitido identificar estructuras del crimen que las hemos golpeado. Entonces yo veo los dos planes avanzando positivamente. No podemos bajar la guardia. ¿Qué delitos me preocupa? A mí me preocupa mucho el crecimiento de los cultivos ilícitos en muchas regiones del país, pero sobre todo la forma en la que se está encadenando con estructuras del narcotráfico son perversas. Y por otro lado, lo que nosotros también tenemos que hacer es enfrentar la extorsión con toda la determinación. Ese es tema 1. Tema cúpula. Yo soy una persona que creo en los procesos institucionales. Uno no puede llegar simplemente como de impetuoso a decir aquí vengo y... Una especie de meritocracia militar. Es que en Colombia ha habido dos aproximaciones a las transiciones de las cúpulas. Las que son bruscas, que normalmente siempre terminan dejando unas grandes fracturas al interior de las fuerzas, o las que son institucionales. Entonces yo creo mucho en los procesos institucionales y creo además que las fuerzas se comportan también según la forma en la que las maneja el comandante en jefe. Yo vengo recibiendo muy buenos resultados a este momento y obviamente todavía me hace falta tener mucha más satisfacción porque quiero más reacción. La semana pasada logramos en Miranda, Cauca, parar un secuestro ahí mismo, tratando de poner en marcha toda la articulación. Tenemos ahora un reto muy grande que todos los días estoy preguntando sobre lo que ocurrió en Santa Marta. Estamos mirando el tema del Bajo Cauca. Estoy muy preocupado por la situación de líderes sociales desde antes de asumir la presidencia y estamos a pocas, yo diría menos de 2 semanas de tener una política donde está Defensoría, Procuraduría, Fiscalía, Gobierno Nacional, Policía, Consejería de Derechos Humanos, para que tengamos mecanismos de prevención y de reacción a estos fenómenos. Pero estoy día a día encima de la seguridad. Entonces yo creo que con eso respondo las dos cosas. A mí no me gustan las cosas simplemente de ímpetu y tratar de hacer demostraciones para la tribuna, sino permitir los desarrollos institucionales, pero asumiendo el rol de comandante en jefe para que se produzcan resultados. Presidente, si uno se mueve a algunos terrenos políticos, pareciera existir una opinión distinta en sectores técnicos del Ministerio de Hacienda y en el expresidente Uribe sobre el proyecto para elevar el salario mínimo de los colombianos. En una columna de Carlos Caballero dice que ese proyecto molesta mucho en Hacienda y que pondría incluso en entredicho la permanencia del ministro Carrasquilla. ¿Cómo percibe usted la deliberación sobre ese proyecto y el propósito de subirle el salario mínimo a los colombianos? Yo creo que tenemos que separar dos conversaciones, doctor Juan. La primera es que en Colombia hay muchas personas que están en la informalidad. Y esas personas que están en la informalidad son las que tenemos que llevar a que encuentren un empleo formal y de calidad con todas sus prestaciones, porque esa es la manera en la que podemos resolver la sostenibilidad a largo plazo del sistema pensional, la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud. Entonces, la primera línea de política es cómo logramos que con el programa de reactivación formalicemos rápidamente a muchos colombianos. Y la segunda tiene que ver con cuál es la mejor figura. Claro, existe un salario mínimo legal que tiene además un periodo de deliberación y tiene un periodo de discusión entre distintos actores y se eleva según una serie de criterios. Pero también está el tema de mejorar los ingresos de todo el resto de la sociedad colombiana. Y para eso tenemos que pensar en productividad, en contratación, en beneficios, mirar la realidad de las regiones, la realidad del campo. Entonces, mi mayor interés en este momento, antes de entrar en una discusión sobre salario mínimo que la vamos a tener y que corresponde tenerla en este segundo semestre, me interesa es cómo sentamos las bases para que más personas tengan empleo, tengan ingreso y por esa vía de ingreso mejoren su capacidad de consumo y aporten a la economía colombiana. Presidente, ¿lo sorprendió la propuesta del expresidente Duque? No, todavía no soy expresidente. Del expresidente Uribe, sobre aumentar el salario de una forma importante en vísperas de que se reúna precisamente en el día de hoy la Comisión Nacional? Hoy va a tener reunión la Comisión de Concertación y me parece que es el inicio de un buen diálogo. Sin duda, Darío, uno tiene que sentarse o mejor pararse en los zapatos del otro para entender las preocupaciones. En los últimos años hemos visto cómo la inflación o hemos visto inclusive cómo algunos aumentos
prácticamente se los ha comido la inflación. Entonces es importante en este momento, primero, sentarnos con ellos y ver la realidad del trabajador colombiano. Y segundo, plantearle al trabajador colombiano cómo podemos, para los que ya están trabajando, mejorar formalmente, garantizarles sus condiciones, pero para los que están en la informalidad, ¿cómo los llevamos a tener esa oportunidad, Darío? Es que mire, el país no se ha dado cuenta que el hecho de tener una informalidad tan alta está afectando la situación del sistema pensional en el largo plazo. Le doy un ejemplo. Colombia tiene 22 millones de personas ocupadas, que además se consideran ocupadas porque la encuesta de empleo le pregunta, señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted dice sí, está en la población ocupada. Pero ¿cuántos contribuyen a pensión y salud? Menos de 8 millones. ¿Cuántos están pensionando? Menos de 2.3 millones. La semana pasada que estuvo aquí el presidente Pedro Sánchez, estábamos hablando en un almuerzo y me preguntaba, Iván, tenemos más o menos la misma población. ¿Cuánta gente en tu país cotiza la seguridad social? Le dije menos de 8 millones. Ellos tienen 19 millones de personas contribuyendo. Me preguntaba, Iván, ¿cuánta gente paga renta en Colombia? Y yo le decía, en Colombia pagan renta cerca de 2.7 millones de colombianos. Ellos tienen 20 millones de personas. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esa formalización? Es muy importante para definir el modelo de sociedad. Pero habrá dos aumentos del salario mínimo, uno por una sola vez, como lo propone Uribe, y otro a partir del 1 de enero. No solamente es el expresidente Uribe, hay varias instancias gremiales que están hablando de distintas figuras. Muchas personas dicen, hombre, si usted lo hace a partir del salario mínimo legal, el problema es que hay muchísimas cosas que están indexadas a esa figura, entonces tiene un impacto fiscal o tiene impacto en otras cosas. Y otros dicen, utilicemos la figura como la que hoy tenemos con el auxilio de transporte, y entonces se puede convertir como en una especie de prima adicional. Estamos abiertos a buscar el mejor instrumento, pero tiene que ser un instrumento que no disuada la formalización laboral, que es el mecanismo nuestro para ir mejorando la equidad en el país y expandiendo la clase media. Presidente, ¿qué tanto fuego amigo ha recibido en estos primeros 30 días? Y me refiero precisamente a proyectos como el del expresidente Uribe, otros críticas desde el Centro Democrático, a nombramientos. Y le junto otra, ¿cómo están sus relaciones hoy con el expresidente Uribe? ¿Por qué no fue a la reunión anticorrupción en Palacio? No, muy buena, la relación con él es muy buena, además es amistosa y llena de respeto. ¿Pero habla con él con frecuencia? Sí, pues hablo con él, claro que hablo con él y además disfruto conversar con él y me parece además que en la democracia hay que propiciar esos espacios. La reunión de Palacio, ¿quiénes fueron? Los voceros de los partidos y los presidentes de los partidos, y allá estuvieron los voceros del Centro Democrático y la presidenta del Centro Democrático. Pero, ¿qué quiero aclarar aquí? Uno, yo no tomo como fuego amigo las iniciativas de los partidos, porque esa es la democracia. Que mi partido presentó esa propuesta, bueno, me parece importante, venga, la discutimos y la analizamos. Por ejemplo, otras personas dicen, pero es que Cambio Radical presentó la reforma primero que usted. Perfecto que la presenten, la discutimos. Es que aquí se trata primero sacudámonos de una idea, y es que, y lo creo de corazón, la presidencia de la República no se puede ejercer con la vanidad del presidente estar por encima de todo el mundo. Si hay iniciativas de todos los partidos, las recogemos, las analizamos y pensamos cómo entre todos le damos al país el mejor camino. Pero en el Centro Democrático le han criticado nombramientos que usted ha hecho. Sí, Darcy, y va a seguir pasando. ¿Para qué Ordóñez en la OEA, presidente? Ahorita que hablamos de eso, yo sabía que usted me iba a preguntar por eso. Pero seguramente va a seguir ocurriendo. Y esa también es la democracia, Darcy. Ahora, yo he buscado un gabinete con personas que conozcan de los temas, que sean personas idóneas, y he tratado al máximo, casi que ese ha sido un criterio para mí definitivo, de no estar buscando personas simplemente por complacer a fuerzas políticas, sino buscar personas que realmente le puedan abordar los temas al país con solvencia. Y ha habido críticas, las críticas yo las recibo con tranquilidad. Y las críticas, cuando las recibo, pues yo mismo me hago la reflexión, ¿tienen razón, no tienen razón? Pero creo que hemos buscado un gabinete, no solamente a nivel ministerial, a nivel de viceministros, a nivel de directores de instituto, que a mí me deja muy contento porque veo solvencia, veo además un gran compromiso ético y un gran compromiso gerencial.
Presidente, usted se comprometió a sacar los jíbaros de las calles del país. Acaba de anunciar que va a facultar a la policía para que realice confiscaciones de cualquier dosis. La gran pregunta es, ¿cómo va a penalizar el porte sin criminalizar al consumidor? Es que no hay penalización. Lo interesante de esta medida, Erika, fue lo que tantas veces dije en la campaña, que muchos de mis contradictores trataron de exagerar para decir que Duque iba a meter a la cárcel a los consumidores. No. Aquí lo que estamos es aplicando el Código de Policía. Es más, yo traí, como yo sabía que pronto la pregunta salía, había traído esto. El Código de Policía tiene un artículo que es el 140. Y miren lo que dice. Dice que no está permitido consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. ¿Qué quiere decir eso? El propio Código de Policía existente, que además pasó por control de constitucionalidad, nos está dando la facultad para confiscar cualquier dosis. Pero no detener. Sí, tener. No, detener a la persona. No se detiene a la persona no se detiene. Se le quita la droga y ya. Se le quita la droga y ya. Incluso la dosis mínima. Pero si se la va a llevar para la casa a fumársela ya. No, pero es que ya ahí viene el tema, Darío. Es que hoy ¿qué tenemos? Hoy la legislación colombiana dice que si usted tiene más de lo que se conoce como dosis mínima, usted puede entrar en un proceso de judicialización. Eso lo dice hoy la ley. Si usted está dentro de la dosis mínima, que es lo que estamos buscando con este decreto, no es ni judicializar, ni condenar, ni multar al portador. Simplemente se le decomisa la sustancia. Y eso, a mi modo de ver, primero, va de la mano con lo que ya está en el Código de Policía, lo reglamenta, pero además nos permite tener una herramienta efectiva frente a una realidad, Erika. Yo recorro el país, lo recorrí como senador, lo recorrí como candidato, lo he recorrido a lo largo de mi vida profesional, lo recorro hoy y el tema de microtráfico sale en todas partes. Eso no va a desmedro de la seguridad, la policía dedicada a incautar Es que no es dedicada, Darío. Simplemente, si usted hace una requisa y la encuentra, la confisca. Y si ve a alguien en el espacio público vendiéndola o consumiéndola, que está prohibido también por el Código de Policía, la decomisa. Porque antes lo que pasaba es que como había una ambivalencia, usted podía llegar a un parque donde podía estar niños jugando y estaba otro fumándose un cacho de marihuana y entonces la policía tenía la coacción, no me será que le quito el cacho, no se lo quito porque pues están también los otros niños al lado. Esto simplemente le permite decirle, señor, me hace el favor y me entrega ese cacho de marihuana. Y presidente, listo. Pero una precisión ahí, si está dentro de la dosis mínima se la confisca, pero si es más que la dosis mínima o está vendiéndola, ¿se judicializa? Claro, Incluso si es reincidente. Es que aquí hay dos cosas que tiene la ley. Quien tenga más de la dosis mínima tiene en este momento tiene un tratamiento ante la ley totalmente diferente. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Surgió un concepto de la dosis de aprovisionamiento que ha sido tremendamente dañino y por eso nosotros también estamos acompañando al fiscal general de la Nación en que ese concepto de la dosis de aprovisionamiento no puede seguir. Ese escudo de jíbaros. Claro, es el escudo de los jíbaros. Y por otro lado, los que tienen la dosis mínima, y eso lo dije muchas veces en campaña, los que tienen la dosis mínima, pues no pueden estar en el espacio público ni consumiéndola ni portándola. Darío dice, pero se van y la hacen en la casa. Bueno, pues ese ya es una órbita donde el Estado no puede entrar a invadir, salvo que lo que tengan en esa casa sea una olla. Pero esa no es la órbita. O el equipo de sonido a volumen muy alto, por caso en el cual la policía también entra y la gente está tensa con eso. Pero creo que esta herramienta, y yo sé que genera controversia, pero esta herramienta realmente responde a un clamor ciudadano. Bueno, presidente, me embolató el tema de Ordóñez. ¿Cuáles fueron las razones y si le va a parar bolas a esos 200.000 ciudadanos que piden una reconsideración, sobre todo con un personaje que ha sido crítico del Comité Interamericano de Derechos Humanos? Pero además el presidente ha dicho que meritocracia en el servicio exterior y tenemos a Ordóñez, tenemos a Pacho Santos, tenemos a Clarisa. Viene mucha gente que no hizo carrera. A mí me gusta que usted me haga esa pregunta, Gustavo, porque en el servicio exterior ¿qué tenemos? Tenemos primero la carrera diplomática y tenemos también los cargos de libre nombramiento y remoción. En el caso de la carrera diplomática, ¿cuál ha sido mi instrucción al canciller? Por un lado, yo quiero que en este gobierno la participación de los funcionarios de carrera en las representaciones aumente a nivel de embajadas y aumente a nivel consular. ¿Para qué? Para ir empoderando esa carrera. En los cargos de libre nombramiento y remoción,
que los ha tenido Colombia siempre, a mí me parece que es muy importante transparentarlo. ¿Y transparentarlo qué significa? Le pedí al canciller, le dije, canciller, sáqueme un decreto, por favor, donde pongamos requisitos para los cargos de nivel de nombramiento y remoción. Entonces ahí entramos a la discusión. Entonces, ¿qué creo yo? Hombre, uno puede tener coincidencias o diferencias con él o con la ex senadora Vivian o con el que sea, pero el hecho que uno requiera para esos cargos de libre nombramiento y remoción que las personas hayan sido ministros, viceministros, congresistas, procurador, contralor, fiscal, que hayan ocupado un tiempo en la cátedra, que hayan tenido especialización, maestría, está poniendo unos requisitos que hoy no existen y que hacen las cosas más transparentes. Uno puede tener con él diferencias, pero lo cierto es que tiene una hoja de vida profesional que me parece que es destacable, como magistrado, como procurador, como catedrático, como participante de la rama judicial en instancias locales. Entonces, uno puede tener la diferencia, pero lo que uno no puede es desdeñar esa hoja de vida, entre otras cosas, porque cuando uno compara esas hojas de vida con los embajadores de otros países en otros lugares del mundo, y estamos hablando de países inclusive la OCDE, usted se puede dar cuenta que con el decreto que vamos a sacar, vamos a elevar mucho más el perfil frente a esos países. Por ejemplo, otras personas han cuestionado la designación de la doctora Vivian Morales. Vivian Morales fue becaria del gobierno francés. Ella estudió en Francia. Ha sido fiscal, ha sido senadora, ha sido congresista, ha sido catedrática. Tiene además un récord legislativo de muchos años que también genera méritos. Entonces, yo entiendo y sé las polémicas que estas cosas pueden desatar, pero también me parece que en el plano de la objetividad uno no puede desdeñar esas hojas de vida porque son hojas de vida que tienen una buena trayectoria. Presidente, ¿Palestina es un Estado? Yo siempre he creído una cosa, Gustavo, desde los acuerdos de Oslo en los años 90, hay que llegar a esa solución. Yo creo que la solución ideal para el Medio Oriente es la solución de los dos estados. La solución de los dos estados ayuda mucho, pero obviamente la discusión se ha tornado cada vez más compleja por la presencia de Hamás, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Yo participé activamente en la Comisión Palmer, conozco muy bien ese tema, conozco muy bien esa situación y ojalá el mundo encontrara mecanismos para que esa solución de los dos estados se diera. Escuché esta mañana que ayer hubo una propuesta de los Estados Unidos del secretario Pompeo, del secretario de Estado, hablando de la invitación a que Palestina pudiera hacer una confederación con Jordania. Yo creo que son debates que se están abriendo a nivel Pero su gobierno entonces mantiene la decisión del gobierno anterior de que Palestina sea reconocida. Yo hubiera querido que esa discusión por lo menos se diera al interior de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, Gustavo. Ahora, yo también entiendo, los presidentes tienen que mandar hasta el 7 de agosto. Y la Constitución... ¿Pero va a respetar esa decisión? Es que primero es irreversible, Darío. Esas decisiones son irreversibles, primero porque el presidente de la República por la Constitución es quien está embestido para representar las relaciones exteriores del país. A mí me parece que se hizo un daño de pronto no habiendo tenido una discusión más institucional. El presidente a mí me informó que había tomado esa decisión. Yo creo que hubiéramos ganado mucho más teniendo otro debate. Eso es irreversible, pero yo sigo creyendo que lo que no podemos los países de la comunidad internacional es ser parte del problema, sino parte de la solución. Y la solución tiene que ser contribuir, primero, a que se forje una paz estable y duradera en el Medio Oriente, y por otro lado, a que pueda salir adelante la solución de los dos estados. A propósito de relaciones internacionales, presidente, ¿le tomó por sorpresa o ustedes estaban gestionando la visita del presidente Trump? ¿Y qué espera de esa visita? ¿Con qué agenda vendrá el presidente Trump? Bueno, usted sabe que él tenía una agenda programada para Colombia hace varios meses. De hecho, él canceló un viaje antes de finalizar el gobierno de mi antecesor y ese viaje lo canceló. Yo celebro que venga a Colombia y celebro que esa reunión nos permita a nosotros seguir fortaleciendo los lazos bilaterales. Hay temas de la agenda bilateral que son importantes, no solamente los temas de seguridad que son altamente relevantes en este momento, temas comerciales, hay temas de inversión y obviamente hay un tema regional
que nosotros creo que hicimos lo correcto además. Nosotros no podíamos seguir viendo una crisis migratoria de las dimensiones que estamos viviendo y nosotros así como si no estuviera pasando nada o minimizando el impacto. Hoy tenemos una situación migratoria que es muy desafiante para el Estado colombiano. Usted recordará cuando la ebullición de la crisis de migración siria a Europa, entraron 3 millones de sirios, pero el país que más recibió fue Alemania, que recibió más de 1 millón y tuvo que tomar una serie de decisiones extraordinarias, primero para garantizar la atención y por otro lado para poder absorber ese flujo migratorio. Nosotros hoy estamos en nuestro deber y creo que en eso el canciller ha seguido muy bien las instrucciones que le he dado. Primero, hable con el secretario general Almagro, llevemos esto al Consejo Permanente de la OEA. Segundo, levantemos este tema ante el secretario Guterres de Naciones Unidas y pongamos a los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad a entender lo que hay acá detrás. Y siento que el poner la discusión sobre la mesa de esa manera va a ser muy beneficioso para nosotros los colombianos. Inclusive voy a decir esto, en la discusión fiscal en el Congreso, este tema tiene que ser determinante. Porque a nosotros nos dicen, sí, hay que cumplir la regla fiscal, hay que llevar la reducción de la deuda. Sí, pero es que tenemos como si a nosotros nos hubiera entrado una ciudad del tamaño de Cartagena de un día para otro que tenemos que atender. ¿Usted cree que Donald Trump le va a pedir apoyo o ayuda para una intervención militar en Venezuela? Doctor Juan, yo creo que los Estados Unidos son los primeros en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino. Yo creo que lo que el mundo tiene que hacer en este momento primero es realmente aislar diplomáticamente a un régimen dictatorial que ha arruinado las libertades, que ha destruido la economía. Y yo creo que esa presión internacional tiene que llevar para que el mismo pueblo venezolano, incluidas sus instituciones o lo que queda de instituciones, puedan permitir esa transición. Las intervenciones militares hoy, sobre todo en un contexto de América Latina, no tienen ningún tipo de respaldo y no debería ser ese el camino. Lo que sí estamos listos todos los que defendemos la Carta Democrática Interamericana es hacer todos los esfuerzos necesarios para aislar a esa dictadura que todos los días está destruyendo más ciudadanos. Presidente, uno de los temas aquí también en Colombia gravísimos es el asesinato de líderes sociales. Prácticamente día de por medio está muriendo alguien asesinado en regiones apartadas. ¿Cuándo va a nombrar usted a un director de la Unidad Nacional de Protección, además después del fallido, digamos, intento de nombramiento o nombre de esta señora cuyos tweets pues eran bastante desafortunados? ¿Tiene usted ya un nombre para estar ahí al frente de la seguridad de estas personas? Sí, ya tenemos el nombre. Y además, de una vez se los voy a soltar. Pero antes de darle la chiva, déjeme le cuento por qué esta es una situación tan importante. Nosotros empezamos el 7 de agosto y para ese momento teníamos unos listados que hablaban de más de 300 líderes asesinados desde el momento de la firma de los acuerdos. Y yo creo que lo que se ha venido haciendo de manera responsable por parte de la Defensoría, de la Procuraduría, por parte de la Fiscalía, por parte de la Policía, es mirar el análisis caso por caso. Una cosa que celebro, y eso lo hicimos en apartado hace unos días con la vicefiscal, con la doctora María Paulina, fue mostrar que la tasa de asertividad en la investigación después de que se han producido esos hechos es del orden del 50%. Es decir, la Fiscalía está llegando a encontrar a los autores materiales y muy seguramente eso permitirá llegar a los autores intelectuales. Pero a mí la cifra me tiene consternado. Y por eso lo que hicimos fue, desde la presidencia, convocar a todas estas instituciones y que en las próximas 2 semanas tengamos esa política articulada de prevención, de respuesta, de alertas tempranas que nos permita enfrentar este fenómeno. Y frente al caso de la UNP, usted hablaba del tema desafortunado de los tweets. Sí, la verdad es que fue un tema desafortunado porque es una gran persona. Una persona con mucha solvencia gerencial, administrativa, técnica, pero entendimos la situación, que no podíamos
dejar un manto de duda, no frente a la persona, sino que eso se permitiera valerse de ese argumento para hacer un señalamiento. Y hemos designado al doctor Pablo Elías González como nuevo director de la UNP. Exdirector de Fiscalía. Fue director nacional de Fiscalías, fue vicefiscal general de la Nación, y eso primero eleva muchísimo el perfil de la UNP, porque creo que es una persona no solamente que conoce de seguridad y conoce de protección, sino que también puede ayudar a construir esta política integral donde tengamos la protección integral a los grupos de personas que puedan ser sujetos de amenazas, y por otro lado garantizar y hacer seguimiento de que tengamos las personas más idóneas en el terreno garantizando esa seguridad. Señor presidente, en el reciente encuentro de la FARC que acaba de terminar en Bogotá, no llegó Romaña, tampoco Fabián Ramírez, Iván Márquez ni el Paisa. ¿Cuál es la orden frente a este asunto? No se sabe dónde están ni qué están haciendo. Pues es grave, a mí me parece grave que estemos en esa incertidumbre los colombianos. Me parece a mí que primero el partido tiene que aclarar exactamente cuál es el estatus de esas personas. Es decir, ¿están dentro del proceso de desmovilización, desarme y reinserción y no repetición o no están? Entonces, el partido tiene que decir si los señores están dentro de esa organización o no. Pero adicionalmente, la JEP, que es la que tiene que llamarlos y donde ellos se han presentado para ser sujetos de investigación, pues también tiene que decir cuál es el estatus. Pero lo que no puede suceder es que ellos se liberen de los esquemas y estén en un lugar indefinido del territorio nacional. O de Venezuela. O de Venezuela, entre otras cosas. Supongamos que la fuerza pública lo ubica, ¿cuál es su instrucción? No, es que la fuerza pública en este momento, primero, si están cometiendo ilícitos, doctor Darío, no, están ahí pues conversando. tiene que... ¿Cómo así? Los tres, Romaña, el Paisa, Iván Márquez. Ellos devolvieron el esquema de seguridad, pero si la encuentran, la fuerza pública los encuentra, ¿qué hace? ¿Los detiene? No, es que la fuerza pública no puede en este momento detenerlos salvo que estén cometiendo un ilícito. O salvo que estén fraguando un ilícito. Pero si hay pruebas de que ya volvieron a las suyas. No, si hay pruebas de que volvieron a las suyas, los tienen que capturar. Bueno. Es que seamos claros. La ley habló de un proceso hasta la firma del acuerdo. Y el que esté cometiendo actos criminales después de la firma del acuerdo tendrá que ser capturado por la fuerza pública y llevado a la justicia, y tendrán que responder a la justicia ordinaria. Pero aquí no podemos seguir teniendo más ambivalencias frente a eso. Entre otras cosas porque miren lo que ha pasado con Gentil Duarte. Gentil Duarte está con una patica siempre en la delincuencia. Después tenemos el caso de Guacho, que lo han llamado disidente, y Guacho se fue, y a Guacho pues está en este momento asediado por la fuerza pública y estamos respirándole cerquita. Ojalá tengamos resultados pronto. Tenemos casos también de grupos armados organizados en zonas que antes estaban bajo influencia de ese grupo armado. Entonces, hoy lo que yo creo es, los que realmente están en la desmovilización, el desarme, la reinserción y la no repetición, tendrán todo el acompañamiento del gobierno, sean de la base o sean las personas que están en esa transición en un nivel antiguamente jerárquico de esa organización, pero que están en la participación política. Presidente. Pero los que estén en el crimen, Darío, los que estén en negocios ilícitos, van a tener una respuesta efectiva de la fuerza pública. Presidente, usted se había dado un plazo de 30 días para el ELN, para que ellos mostraran, como gesto de buena voluntad y de que querían seguir conversando, y que liberaran a todos los secuestrados, que como usted sabe, son 20, no 6, sino 20. Si no lo hacen, definitivamente se levanta la mesa. Darío, es muy difícil. Es que mire, a mí me llama la atención porque muchas personas me plantean la pregunta, bueno, pero entonces usted, ¿qué va a hacer? Yo, pues primero que todo, yo no puedo aceptar el secuestro como un mecanismo de interactuar con el gobierno. Entonces, si el ELN tiene voluntad de paz, lo digo y lo reitero aquí en sus micrófonos. Si tienen voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, estoy listo para que podamos iniciar por lo menos una conversación. Pero tiene que ser sobre la base de la liberación de los secuestrados. ¿Y si no los liberan? Muy complicado, Darío, porque ahí sí nos quitan... O sea, guerra frontal contra el ELN. Usted lo llama guerra frontal, yo lo llamo ejercicio de la legalidad. Muy bien.
porque yo no creo que eso se pueda llamar guerra frontal. Lo que nosotros tenemos que llamar con claridad es el ejercicio de la legalidad. Pero nosotros no podemos seguir legitimando el secuestro, entre otras cosas porque si empezamos con el tijere y afloje de siempre, de que le libero 5 y después le libero 6 y después le vuelvo y le capturo 4 y después vuelvo y le secuestro otros 5, estamos repitiendo los mismos errores históricos. Yo se lo quiero decir clarísimo al ELN en estos micrófonos. Si quieren desmovilización, desarme y reinserción, estoy listo. Pero lo primero que tienen que hacer, no con Iván Duque, con el pueblo colombiano, porque este es el pueblo colombiano, que no quiere seguir viendo más ese flagelo del secuestro, es la liberación de todos los secuestrados. Hemos dado la instrucción de que se adelanten todos los protocolos necesarios con el Ministerio de Defensa. Pero un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y les he dicho, de parte nuestra no estamos negociando secuestrados. Demuéstrenle al país que tienen la voluntad y a partir de ese momento podemos iniciar una conversación. Entre otras cosas, déjeme cerrar con esto. La evaluación que hemos hecho. Uno se da cuenta que inclusive cuando tuvieron el cese al fuego bilateral por más de un mes, secuestros, ataques, voladura de oleoductos, y me parece a mí que los colombianos ya estamos cansados de ese tipo de amenazas. Presidente, ¿usted es partidario de seguir extraditando o no? Yo soy partidario de seguir extraditando cuando corresponda la extradición. Es que la extradición, Gustavo, primero es una parte de la base de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen y contra el crimen transnacional. Ya he firmado casi 16 extradiciones, poco menos de 16, y las hemos analizado una a una para fortalecer esa cooperación en la lucha contra el crimen transnacional. También tengo absolutamente claro que es una herramienta que Colombia tiene que emplear para disuadir a muchos criminales. Por ejemplo, yo espero que podamos extraditar a muchos de estos delincuentes que hemos capturado que estaban en el narcotráfico de la famosa oficina. Ahí tenemos criminales de la peor ralea que venían asociados con carteles de la droga internacionales. ¿Y el caso Santrich lo ha estudiado a la luz de esa...? El caso Santrich, ¿qué condiciones tiene? En primer lugar, el caso Santrich va a tener que, como ya hubo una decisión judicial, la JEP tiene que determinar sobre la certeza de la fecha en la que se cometieron los hechos. Cuando se dio la captura, usted recordará, mi antecesor en televisión con el fiscal general dijo que tenían evidencia contundente y concluyente, y además la razón por la cual se produce la captura es porque lo que ellos consideraron evidencia concluyente y conducente era después de la firma de los acuerdos, pero tendrá que eso determinarlo la JEP, pasará después por la Corte Suprema y obviamente llegará al escritorio del presidente. Pero antes que eso, a mí me parece importante que se aclare ante la opinión el fallo reciente de la Corte Constitucional. Sí. Porque ese fallo de la Corte Constitucional hasta ahora lo que se conoce es un comunicado de prensa. Y vi con preocupación además la carta que fue enviada por parte del fiscal general de la Nación a la Corte Constitucional, donde pareciera, a juicio del fiscal, que lo que se está haciendo es diluir y prácticamente hacer imposible esa extradición, en cuyo caso respetando la independencia de poderes, lo que no podemos es que se interprete ese fallo como una especie de determinación intuitu persona o según la persona, sino que tengamos claridad sobre el manejo de las extradiciones en el país. Y cierro con esto. Si es verdad que se hace insistencia en que se debe cumplir con la función reparadora en el país, yo también creo que lo que hay que buscar es que en eventuales extradiciones que caigan dentro de esa categoría, se permita también que la cooperación judicial permita adelantar las dos instancias de manera complementaria. Presidente, si eso queda como está en el comunicado y como cree el fiscal que está planteado el tema de la extradición, ¿afectaría gravemente nuestras relaciones con los Estados Unidos? Yo pensaría que puede generar riesgos, Darcy. ¿Como de certificación, por ejemplo? Pues no me gustaría, sería irresponsable si utilizo esa palabra, pero lo que sí creo es que sí podría generar ahí dificultades. Ahora, yo también creo que las decisiones judiciales no se pueden hacer por presión de nadie. Yo lo que espero es que se pueda aclarar, porque el comunicado se presta para ambigüedades y ambigüedades que fueron claramente descritas por el fiscal en su comunicación. Yo también espero en los próximos días, respetando la independencia de poderes, mandar una carta pidiendo que se nos aclare
exactamente qué es lo que se ha querido decir en algunos apartes del comunicado para poder tener capacidad de responder ante inquietudes que se puedan suscitar en la cooperación internacional contra el crimen transnacional. Presidente, en los últimos años, los últimos gobiernos han tenido una profusión en la suscripción de tratados de libre comercio. ¿Cuál va a ser la política sobre el particular del gobierno Duque? ¿Seguir firmando o suspender esa suscripción? No, nosotros tenemos, doctor Hernando, y esa es una buena pregunta. Yo creo en el comercio. Yo creo que el mundo está cada vez consolidándose más frente al comercio. ¿A Colombia qué le pasó? Colombia durante 20 años estuvo muy rezagada de entrar en tratados de libre comercio y otros competidores nuestros lo hicieron y lo hicieron con mucha agilidad. Y entonces nosotros estábamos perdiendo competitividad porque mientras los otros podían llegar a mercados de manera permanente, nosotros seguíamos con mecanismos transitorios. Entonces Colombia entró en esa senda. ¿Qué he dicho yo? Dentro de la lectura de lo que se ha logrado en tratados de libre comercio, nosotros hemos ido teniendo balanzas comerciales negativas con muchos de esos países y eso no es bueno. Entonces, mi mensaje, lo dije en campaña y lo cumplo como presidente, es: nosotros no vamos a iniciar la negociación de ningún nuevo tratado de libre comercio, pero nos vamos a dedicar a aprovechar los que tenemos. ¿Qué quiere decir aprovechar los que tenemos? Hombre, tengamos diplomacia sanitaria para que lleguen nuestros productos agrícolas a esos mercados. Entremos en las cadenas de valor de producción industrial del mundo y permitamos que Colombia exporte más, entre otras cosas porque las exportaciones colombianas como porcentaje del PIB son bajas comparados con otros países con los cuales nosotros nos pudiéramos comparar. Entonces ahí tenemos ese reto. ¿Qué vamos a hacer? Lo que le dije frente a los que estaban, y los que estaban, digámoslo, ya pendientes de ratificación por el Congreso y de firma, pues se terminará con ellos. Pero no se inicia la negociación de ningún nuevo tratado de libre comercio en los próximos 4 años. Presidente, volviendo al tema anticorrupción, hay dos temas que llaman mucho la atención. Uno de ellos se lo vimos en campaña, lo relacionado con el tema de las listas cerradas versus las listas abiertas. Y el otro tema es la posibilidad que puedan tener los parientes de congresistas para aspirar a cargos de elección popular, y muy específicamente el que tiene que ver con alcaldías y gobernaciones. ¿Cuál es la opinión del presidente de la República sobre esos dos temas? Pues yo tengo que contestarle como presidente, aunque a veces uno cuando se pudiera quitar el sombrero podría de pronto decir algunas cosas un poco más picantes, pero empiezo por lo primero. El país necesita las listas cerradas. Creo en las listas cerradas. Ahora, las listas cerradas con mecanismos de democratización al interior de los partidos. Pero creo además en las listas cerradas con el financiamiento público, y donde se demuestre que se utilizó plata por debajo de la mesa, que pierda la personería jurídica del partido y tengan que salir todos los que representan esa lista en el cuerpo colegiado, porque esa es la forma en la que sí le ponemos realmente la mandíbula a donde están las malas prácticas políticas. Pero creo en las listas cerradas. Y hay que buscar mecanismos para que haya mucha democratización al interior de los partidos. Frente al tema de los familiares, yo creo que nosotros en Colombia nos hemos movido históricamente en unas aguas tibias. Y es que hablamos mucho de renovación política, pero hemos visto que en las regiones se van consolidando clanes. Y son clanes que se van repitiendo a través del tiempo. Y se ven reflejados en muchas cosas. ¿Cómo se puede prevenir eso? Alguien dirá, bueno, entonces pongamos un régimen de inhabilidades un poco más estricto para el familiar. Pero de pronto nada ganamos con el familiar cuando lo que hay es el testaferro político en la administración. Entonces, yo lo que creo es que la sanción ciudadana, la veeduría ciudadana, la forma en la que la ciudadanía se pronuncia a veces termina siendo más efectivo que simplemente empezar a ponerse rojos. Pero claramente siento que en el país se está empezando a crecer ese sentimiento de rechazo a los clanes, a la política tradicional, y hay que saberlo conducir, no hacia el lado de lo que afecta a la institucionalidad, sino al lado de poder formar una renovación política en todo el territorio. Creo que eso le ayuda mucho la propuesta que hicimos también de limitar a no más de 3 periodos el número de elecciones en un cargo colegiado.
por cámara o por circunscripción, que también estaba reflejado en la consulta anticorrupción. Yo creo que esa medida también ayuda para que no se atornillen en los cargos de elección popular muchas personas. Presidente, Galeón San José, en medio de toda la tempestad, la avalancha de críticas por el proyecto que llevaba el presidente Santos, por el temor de que los cazatesoros se quedaran con ese patrimonio de la humanidad, por los problemas en la APP que estaban planteando, el proceso se suspendió. Después han pasado muchas cosas. Vinieron indígenas bolivianos a reclamar el oro, hay pretensiones de otros países. Supimos que usted habló con Pedro Sánchez sobre las pretensiones del gobierno español. ¿Cómo va el tema del Galeón San José, presidente? Primero, creo que se hizo lo correcto con la suspensión porque existía demasiado ruido y muchas dudas, mucha incertidumbre. Y me parece que avanzar con un proceso que te suscitara tanto nivel de duda y de tensión y de controversia no era positivo. Entonces esa es una decisión. La otra, reclamaciones, hay muchas. Entonces han aparecido las que usted menciona y obviamente pues tenemos la controversia con el Reino de España. ¿Qué creo yo? La discusión si es sobre la propiedad. Acá llegó el maestro Carlos Vives y lo saludamos. Vea, maestro, buenos días. Él vino a generar una sorpresita, presidente, lo quería saludar. Acá le vamos a dar un abrazo al maestro Carlos Vives, pero venga, yo le determino aquí maestro Carlos, buenos días. Qué gusto verlo. Esto solo pasa en los 70 años de Caracol Radio. Hombre, imagínese, Erika. Venga. Entonces, bueno, le cierro la pregunta al doctor Juan Lozano con respecto a la discusión con España. La discusión no puede ser sobre la propiedad porque para Colombia el galeón es de Colombia. No solamente amparado en la ley, sino amparado en muchos fundamentos. De ahí arranca su postura, el galeón es nuestro. El galeón es de Colombia. Entonces, y el Reino de España va a decir el galeón es de España. Entonces, si nos quedamos en esa discusión, pues esa discusión terminará en cualquier tipo de debates. Yo lo que creo es que esta discusión hay que elevarla. Y es cómo podemos sacarle el mayor provecho para la humanidad de ese bien cultural y que ese provecho para la humanidad esté asentado en Colombia. Que nosotros tengamos la forma de compartir ese patrimonio con el mundo, que podamos invitar al mundo a que venga a conocer ese patrimonio en Colombia y que eso nos permite salir de la conversación solamente del dinero y hablar sobre lo que históricamente vale en nuestro país, desde nuestro país con el resto del mundo. Y que no se lo lleven los cazatesoros. No, es que claro, porque la discusión, y en eso también quiero decirlo, no es solamente si hay o no hay un cazatesoros, porque cazatesoros ha habido hace muchos años y siempre se rigen por contratos que tienen relativa transparencia sobre distribuciones. A mí lo que me parece es que este bien es tan importante para la humanidad que nosotros tenemos que empezar la discusión por ahí, pero sobre la base que está en territorio colombiano, que además fue encontrado con el apoyo de nuestra institucionalidad, que está protegido por nuestra institucionalidad y que cualquier forma de compartirlo con el mundo tiene que ser sobre la base de la territorialidad colombiana. César Augusto, dos preguntas en una para una respuesta corta. Se las voy a dividir así rapiditas. Sé que el patrón se lo gozó todo. ¿Usted, presidente, disfrutó el Mundial de Fútbol porque todavía no se había posesionado? Hombre, César, me lo gocé mucho. Tengo la tristeza en el corazón de ese partido con Inglaterra porque Colombia jugó, lo dejó todo y yo quería que pasáramos, ¿no? Me dejó ese sinsabor. ¿Qué me gustó mucho? Me gustó Croacia. No se veía en la historia de los mundiales algo así hacía mucho rato. Casi que le diría que desde la época de Rinus Michels y la naranja mecánica, o desde la época que a mí no me tocó vivir, pero que he leído mucho de lo que fue Hungría en los años 50, que era un equipo que de la nada, de un país pequeño, llegaba al mundial y irrumpía con esa magistralidad. Pero me gocé el mundial. Ahora quisiera que resolviéramos rápido el tema de nuestro técnico. Le debo decir, yo soy un fan del profe Pekerman y creo que el profe Pekerman tiene que ser exaltado por todos los colombianos porque es una gran transformación
y yo quiero ver a la selección ahora apuntándole a ganar la Copa América. Y le hago las dos preguntas. ¿Ya está oficializado el nuevo director de Coldeportes y va a haber Ministerio del Deporte en su presidencia? Mire, voy a nombrar director de Coldeportes a una persona joven que ha venido impulsando mucho el deporte desde la academia y que además ha venido haciendo un trabajo muy importante en el Comité de Transparencia de la Conmebol, que es, además usted lo conoce, que es el doctor Ernesto Lucena. Maravilloso. Conoce el deporte, hizo un convenio además muy interesante desde la academia con la FIFA y ahora creo que tiene esa gran tarea. Y sí he dicho públicamente que manteniendo obviamente la neutralidad fiscal que nos toca, por lo menos en la parte institucional, César, yo creo que Colombia se merece tener el Ministerio del Deporte. Yo no quiero un ministerio burocrático, quiero es un ministerio que realmente se dedique a hacer planeación y buena asignación de recursos, que nosotros nos concentremos en tener la mejor contratación, la más transparente posible para los Juegos Nacionales y que pensemos en el deporte en 3 dimensiones que usted me las ha escuchado. 1, deporte para la convivencia y la salud. 2, deporte para la identificación de talentos. Que las comunidades permitan que las instalaciones deportivas y las ligas permitan identificar esos talentos. Y 3, ese deporte de alto rendimiento. Y voy a decir una última cosa en la que espero que usted me ayude y lo saco aquí comprometido conmigo porque esto es para el país. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra diplomacia deportiva, porque una de las metas que yo espero lograr, no sé qué tan difícil nos vaya a salir, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, que el patinaje sea un deporte olímpico. Es una disciplina en la que Colombia ha venido desde hace muchos años siendo líder, tiene todas las condiciones para ser un deporte olímpico. Yo no entiendo por qué no hemos llegado a ese punto. Presidente, escúcheme que lo interrumpa, pero sé que nos quedan muy pocos minutos. Álvaro García me mira con ojos de tío y... Bueno, ojos de tío. Pero una confirmación, Darío, si nos puede confirmar si el embajador ante la ONU es Guillermo Fernández de Soto. Está confirmado que el nuevo embajador ante la ONU será el doctor Guillermo Fernández. Bueno, presidente, ¿el cambio de cúpula será en diciembre como ha sido costumbre o antes? Darío, no se preocupe por fechas. Preocupémonos en este momento por lo que estamos haciendo, que es... Pero la va a cambiar. Mire, le voy a decir lo siguiente. A mí no me gusta que las fuerzas militares operen con... Pero están nerviosas. No, espéreme un segundo, que no están nerviosas. Ellos no están trabajando con incertidumbre. Están teniendo en este momento la mayor confianza, que es la confianza de su comandante en jefe, de recorrer el territorio, de tomar líneas de trabajo. Cosas muy bonitas que hemos lanzado. Mire, este fin de semana estuvimos en Bucaramanga. Estuvimos en la brigada con el general Rey y con el general Moreno. Lanzamos un proyecto que se llama Mi Vereda Modelo, que es hacer una intervención en una vereda con los ingenieros militares, con los programas de salud, con las gobernaciones, para hacer transformaciones en el terreno. Estamos viendo el plan Diamante ser muy exitoso, estamos viendo el plan El que la hace la paga ser muy exitoso. Lo que más quiero en este momento es seguir motivando a las fuerzas militares. Yo no los quiero mantener a ellos con ninguna incertidumbre. Creo en el camino institucional y en la medida que haya resultados, nosotros como país vamos en la dirección correcta. Patricia. Tenemos algunas preguntas también para escarbarle un poquito el alma, presidente. Ya va a cumplir un mes en la presidencia. ¿Cuál ha sido quizá la noche más difícil que ha tenido que pasar? No, pues yo no diría difícil. Lo que pasa es que sí me ha tocado, yo sigo viviendo en mi casa. Entonces las jornadas se vuelven muy largas y a veces me ha tocado llegar a las 2, 2:30 y el otro día estar despierto a las 6. Está durmiendo en Catam, me contaron a veces, ¿no? Todavía no me he quedado en Catam, pero sí aprovecho en Catam muchas veces. Allá me cambio, me organizo y seguimos. ¿Cuándo se pasa a la Casa de Nariño? Pues Darío, es que yo tengo ahí, estoy ahí con un dilema grande porque primero, a mí me gusta vivir en mi casa y levantarme en mi casa y lo otro es que tengo un sindicato infantil en la casa porque los hijos desde mi casa al colegio se demoran 15 minutos. Si me los llevo para el centro se demoran casi 1 hora en llegar y están chiquitos y entonces bueno, ahí me toca lidiar con eso y la verdad es que y debo reconocerlo públicamente, hemos tenido un apoyo muy grande de nuestros vecinos en no sentirse incómodos, en agradecer. Terminar en la Casa de Nariño. Precisamente pues vamos a ver. Hablemos de ese sindicato chiquito, porque con su hijo usted compartía el fútbol, con su hija mayor las historias y con la pequeña Eloísa un poco el baile. ¿Le ha quedado tiempo para eso? ¿Le quedan fines de semana? Los fines de semana han tenido ahora pues la situación que los sábados nos hemos dedicado a los talleres Construyendo País,
que me emocionan muchísimo. Yo quiero que ellos empiecen a acompañarme mucho más a esas tareas. Entonces, claro, el sábado se ha vuelto para ellos también un tema de sacrificio familiar en el sentido del tiempo, porque están chiquitos. Pero yo lo que trato es que cada espacio que tengo con ellos sea lo suficientemente de calidad para que ellos no sientan la ausencia, aunque la sienten. Y los domingos pues sí hemos dedicado ahí a la música y al futbolito. El otro día tuve ahí una pequeña luxación en la rótula porque me fui entusiasmando en lo que llamamos un picadito. Sí. Entonces, pero bueno, esas son las cosas de la vida que yo disfruto mucho. Pero se vuela teatro, ¿no? Ayer estuvieron en teatro. Bueno, pero venga, déjeme le cuento una cosa y yo quiero que eso también me lo oiga el maestro Carlos Vives porque él sabe. Missy montó una producción espectacular que los invito a todos ustedes a que vayan a verla e inviten a todo el que puedan en el Teatro Cafam. Se llama Ella es Colombia. Y es un mensaje tan bonito de unidad, de lo que es nuestro país, y se ve la obra del maestro Obregón, la obra del maestro Mansur, se ve la obra del maestro Jacanamijoy, la música de Carlos Vives, nuestro bambuco, nuestra música llanera. Esa obra, de verdad los invito a verla. Ayer fuimos con mis hijos y con unos amiguitos de ellos y fue realmente fascinante. Y otra cosa que quería decir sobre eso, esa obra ojalá se pudiera llevar por todo el mundo, porque describe lo que es este país y lo que debe ser esa Colombia unida. Si este país se une en propósitos comunes, sacamos adelante muchos anhelos del pueblo colombiano. Usted que es un caracolero, presidente, si Caracol no tuviera el eslogan de Más Compañía, ¿cuál sería el eslogan para usted? Caracol une a los colombianos. Muy bien, presidente, excelente. Sí, claro. Bueno, siga la fiesta, que siga la fiesta. Así es.